Gracias por acompañarnos en el día de hoy con los comentarios en la fuerza de la verdad. 3 temas, como siempre, queremos compartir con ustedes. Vimos varias informaciones en la prensa en la última semana que nos llamaron la atención. Hay una propuesta que está queriendo incluirse en el Código Penal una pena de 1 año de prisión para aquellas personas que discriminen a las LGTBI más Q. Es decir, que parece ser que la única discriminación que se tiene en el país sería contra ellos. Hay un tema cultural en el país que si usted coge, por ejemplo, todos estos shows que hacen comediantes, históricamente, usted puede coger, si encuentra archivos de 30, 40 años atrás, y se va a dar cuenta la cantidad de veces que se imitaron personajes en la radio, en la televisión, en los espectáculos, personajes con esas inclinaciones sexuales. Y actrices, actores han asumido los roles contrarios en el tiempo. Mujeres que han hecho el papel de hombres, hombres que han hecho el papel de afeminados o de mujeres. Incluso, además de los ademanes, vestidos de mujer, con lápiz labial, ¿cómo se llama esto? Utilizando maquillaje de todo tipo, pelucas, poniéndose bustos y cosas así. Y eso se ha visto en el tiempo. Todavía se utilizan ese tipo de comedias y actores que han hecho ese rol, ese papel, por muchos años. También se ha hablado con el tiempo, y sobre todo en los últimos años, yo diría que 20 años para acá se ha vuelto más popular ese criterio de salir del closet, y una serie de personajes, de hombres que tienen sus familias, parece que han estado jugando, además de la segunda base, han estado jugando la tercera y el short. Y entonces, muchas veces se han producido escándalos. En los últimos años, precisamente por el auge de la famosa Agenda 2030 impuesta por la ONU e incluida en la ley de la traición de la soberanía nacional, que es la ley 112 de Estrategia Nacional de Desarrollo, ahí usted puede encontrar políticas transversales que se relacionan con el tema de la ideología de género. Por lo tanto, no sería una sorpresa que este tipo de artículos, de penas, se quieran imponer en el país, y tampoco sería una sorpresa de que ya dentro de poco personas del mismo sexo puedan contraer matrimonios en el país, o que una persona decida casarse con la chiva o con la vaca, como han hecho algunas personas en otros países que se han casado con sus mascotas, olvidándose de que si lo hacen aquí en la República Dominicana, le van a decir Pablito o Juaniquito la chiva. Otro tema que a nosotros nos llamó la atención se relaciona con el 30% de incremento salarial que se ha anunciado para las trabajadoras domésticas a partir del 1 de mayo, una fecha estratégicamente seleccionada. Es un tema que no es nuevo, se viene manoseando desde la gestión del pasado ministro de Trabajo, y el nuevo ministro ha retomado los temas para darle continuidad. Y sabemos
que este tema es muy sensible, porque donde están quedando servicios domésticos, pues en la mayoría de los casos donde es condormida, como se dice aquí en el país, pues esas personas disfrutan de las mismas comidas y con los mismos confort que la gente que vive en esas casas tiene. Una habitación, un abanico, una televisión, desayuno, comida, cena, la seguridad de la casa. Si se enferman también, casi siempre, pues el médico de la casa también les atiende. Ciertamente la gran mayoría no tiene esa formalidad, vamos a llamarle así, de que haya un salario formal, donde hayan deducciones desde el punto de vista de lo que es la seguridad social y todo esto. Sabemos que la gran mayoría no lo hace. Y ahora, esta pretensión de incrementar el salario en un 30%, parecería como que existe una convención de cuál es el salario que se le paga al servicio doméstico. Eso varía muchísimo, de casa en casa, y varía desde gratis a un número, ¿verdad? Que puede ser 10, 14, 15, no lo sé, dependiendo de la capacidad de riqueza, de la capacidad de pago y de generar dinero que tenga esa familia. Pero tenemos la creencia de que aunque algunos lo van a ver bien y lo van a hacer, la gran mayoría, sobre todo clase media y hasta media alta, muy probablemente no entren en ese tipo de formalismos. Esto puede ocasionar que entonces el trabajo doméstico, con esos otros elementos que implican la dormida, la alimentación y todo esto, sea sustituido por un horario que también se propuso en su momento. Y de ser así, no habría la obligación y se perderían costumbres que hasta ahora han sido sanas. El hecho de que el servicio doméstico tenga su habitación, donde dormir, su baño privado, aunque sea pequeño, la alimentación, medicamentos y todo lo que se le da normalmente aquí, la familia le da por décadas, una tradición, yo diría que hasta de un siglo de repente. Ahora la vamos a dañar, porque si forzamos a la gente a esto, lo que va a haber, además de que se va a cambiar la relación, ¿verdad?, que siempre ha sido familiar, muy familiar en la mayoría de los casos, se va a dañar. Porque entonces, cuando comiencen las exigencias, no, porque hay una ley ahora, hay una norma, y usted tiene que hacer esto y lo otro, esa persona va a durar poco en ese sitio. Va a haber rotación, va a haber desempleo, o cambios donde usted ya no duerme aquí, yo no estoy obligado a darle cena, ¿verdad? Ese transporte que yo te daba también, tampoco te lo tengo por qué dar, porque te voy a dar un salario y tú tienes que resolver con ese salario lo que te toque, lo que tenga que resolver, así como yo tengo que ganarme mi sueldo y con ese sueldo tengo que resolver todo esto. Es decir, que hay una tendencia a no aceptar esta medida, como no se aceptó cuando se planteó en la gestión del pasado ministro de Trabajo. No ha cambiado absolutamente nada en el país que no sea sumar deterioro a la calidad de vida de la gente, por lo que muy probablemente esta medida no sea acogida por la clase media, media alta de la República Dominicana. El otro tema que quiero comentar brevemente se relaciona con esa famosa ley de los independientes que se ha estado trabajando en el Congreso Nacional y que se está buscando o se estaba buscando un consenso
entre los diputados y los senadores en la Cámara de Diputados y Cámara Alta para que se le dé para adelante a esta ley. Y nosotros creemos que la ley de los independientes es como cuando se decía que la iglesia estaba en manos de Lutero. Dejarle esta ley de los independientes a los que no les interesa tener competencia, porque se quiere mantener la podrida partidocracia y mafiosa partidocracia que tenemos en el país, que es la corresponsable, la responsable de todos los vicios y de todos los fraudes y de todas las corrupciones habidas y por haber en la República Dominicana. Entonces, no tiene sentido que esa ley no tenga la participación del soberano mandante. No estoy hablando de vistas públicas, no. Un referéndum donde el soberano mandante diga sí o no. Yo creo que la primera ley que debería tratarse con carácter de urgencia se debería llamar la ley del soberano mandante, que no necesita ser consultado, sino respetado y obedecido. Se debe hacer lo que quiera el pueblo dominicano. Y ese soberano mandante es quien tiene que decirle a sus empleados, que son los congresistas, esta va a ser su agenda legislativa en los próximos 2 años. Y se acaba el relajo del hombre del maletín, y se acaba el relajo de estar queriendo crear leyes que no tienen nada que ver con el interés nacional, sino con el beneficio de la partidocracia y sus aliados corresponsables de la debacle moral, económica y fraudulenta que tiene la nación dominicana. Así es que lo ideal sería que el soberano mandante comande la tropa, que el soberano mandante diga que sí y que no. Y lo hemos planteado muchas veces. No solamente la agenda legislativa y aprobar este tema de la ley de los candidatos independientes, que no se necesita una ley para eso. No se necesita una ley para los candidatos independientes. Se necesita modificar la ley de partidos y hacer que ésta cumpla con la Constitución de la República. No se necesita una ley de candidatos independientes para seguir manipulando y teniendo control de una partidocracia podrida y mafiosa que aparentemente desea subsistir a pesar de todo y de todos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy con estos comentarios en la fuerza de la verdad. Y no te olvides, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Pon tus actos en las manos del Señor, tus planes se realizarán. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, Él hará, Él llevará a feliz término su acción en tu favor, no dejará incompleto lo que ha comenzado. Permíteme decir la verdad delante de los fuertes y no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles. Gracias por acompañarnos con estos comentarios en la fuerza de la verdad.